El frío de diciembre parecía haberse metido no solo en mis huesos, sino también en el alma de esta casa. Las luces de Navidad, que yo misma había colgado con la ilusión de una niña, parpadeaban sobre un silencio espeso, casi burlón. Sostenía mi teléfono con manos temblorosas, leyendo una y otra vez los 2 mensajes que habían llegado casi al unísono, como si mis hijos se hubieran puesto de acuerdo para asestar el golpe con la máxima precisión. Sebastián, mi hijo mayor, el hombre de negocios que crié con el sudor de mi frente, alegaba un viaje de trabajo ineludible. Rosaura, mi niña, mi única hija, se excusaba con un compromiso social importantísimo, con la familia de su esposo. Leí sus palabras frías, impersonales, y sentí cómo el suelo desaparecía bajo mis pies. La mesa, puesta con el esmero de semanas, con el mantel bordado que perteneció a mi madre, y la vajilla que solo usaba en ocasiones verdaderamente especiales, ahora parecía un escenario grotesco preparado para una obra de teatro que no tendría actores, solo una espectadora solitaria. El olor a pino recién cortado y a las galletas de jengibre que se enfriaban en la cocina se mezclaba con una amargura que me subía por la garganta. Un viaje de negocios en Nochebuena. ¿Un compromiso social más importante que tu propia madre? Las excusas eran tan endebles, tan transparentes en su falta de sinceridad, que casi resultaban más dolorosas que la propia ausencia. Era un mensaje claro, una declaración de intenciones. Mi presencia, mis tradiciones, mi amor, se habían convertido en una obligación molesta, en un estorbo para sus vidas brillantes y ocupadas. Me senté en el sillón de siempre, el que compartí durante 30 años con Leopoldo, mi difunto esposo, y sentí su ausencia como una herida abierta. Él nunca lo hubiera permitido. Él habría llamado, habría gritado si fuera necesario, les habría recordado de dónde venían, pero yo estaba sola, y mi única compañía eran los fantasmas de Navidades pasadas, de risas infantiles que ahora resonaban como un eco lejano y doloroso en los pasillos vacíos de mi hogar. Miré a mi alrededor, a cada adorno, a cada fotografía colgada en las paredes. Eran las crónicas de una vida de sacrificios, de noches sin dormir cosiendo para pagar sus estudios, de sueños propios aplazados para que ellos pudieran cumplir los suyos. Y me pregunté, con una claridad que quemaba, ¿para qué? ¿Para recibir un mensaje de texto como única muestra de afecto en la noche más familiar del año? La humillación era profunda, una marea negra que amenazaba con ahogarme. No era solo la soledad, era el sentimiento de ser desechable, de haber sido utilizada como un peldaño en su escalera hacia el éxito y luego olvidada una vez que llegaron a la cima. Sentí una punzada de rabia, una chispa que se encendió entre las cenizas de mi tristeza. Ellos no sabían nada de mí, no realmente. No conocían la verdadera fortaleza que se escondía detrás de mi sonrisa amable y mi disposición a perdonar siempre. Verónica, la esposa de Sebastián, nunca me había querido. Desde el primer día me miró con una suficiencia que me helaba la sangre, como si yo fuera una reliquia de un pasado vergonzoso que no encajaba en su mundo de apariencias y lujos. Mauricio, el marido de Rosaura, era más sutil, pero su desdén era igualmente palpable en cada visita, en cada comentario condescendiente sobre mi vida sencilla. Yo sabía que eran ellos los que estaban detrás de esto, los que habían susurrado en los oídos de mis hijos que pasar la Navidad con la vieja era un lastre, una pérdida de tiempo. Mis propios hijos, tan fácilmente moldeables por las ambiciones de sus parejas, habían olvidado las lecciones de lealtad y gratitud que Leopoldo y yo nos esforzamos tanto por enseñarles. La decepción era un veneno lento, pero esa noche sentí que su efecto se aceleraba, transformando mi dolor en una resolución fría y afilada. Me levanté y caminé hacia el estudio de Leopoldo, un santuario que mantenía intacto desde su partida. El olor a sus libros y a su tabaco de pipa aún flotaba en el aire, un consuelo fantasmal. Abrí el cajón de su escritorio, el que siempre estaba cerrado con llave, y saqué una vieja caja de madera. Dentro, junto a un fajo de cartas atadas con una cinta de seda, había un pesado libro de contabilidad y varios documentos de aspecto oficial. Mis hijos, en su arrogancia, creían conocerme, creían que yo era solo una viejecita inofensiva,
Dependiente de su caridad esporádica y de sus visitas, calculadas, se reían de mi austeridad, sin sospechar que no era producto de la necesidad, sino de una promesa que le hice a mi marido en su lecho de muerte, una promesa que, hasta esa noche, no había tenido el valor de cumplir. Ellos creían que mi único tesoro eran los recuerdos y el amor incondicional que les profesaba. Pensaban que mi mundo giraba en torno a sus llamadas, a sus migajas de atención. ¡Qué equivocados estaban! Mientras el pavo se enfriaba en el horno y los regalos, bajo el árbol parecían objetos de un museo olvidado. Una extraña calma se apoderó de mí. El dolor no había desaparecido, pero ahora estaba acompañado de un propósito. Ellos habían elegido su camino, un camino pavimentado de egoísmo y materialismo. No sabían que, con sus mensajes de texto, no solo habían roto mi corazón, sino que también habían liberado una fuerza que yo misma había mantenido dormida durante una década. El legado de su padre no era solo dinero, era una lección de vida que estaban a punto de aprender de la manera más dura. Sostuve los documentos en mi mano. El papel crujiente se sentía como un arma. Mis hijos me habían dejado sola en Navidad, convencidos de que me hundiría en la autocompasión. Pero se equivocaban. Esta Nochebuena no sería el final de mi historia, sino el prólogo de un nuevo capítulo. Un capítulo donde la protagonista no sería la madre abnegada y olvidada, sino Regina Morales, la mujer que finalmente iba a reclamar su dignidad y a reescribir el significado de la palabra legado. Ellos no lo sabían aún, pero su desprecio acababa de encender una llama que no podrían apagar. Una justicia silenciosa, como le gustaba decir a Leopoldo, estaba en marcha. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola. Tenía un plan, y la memoria de mi esposo como mi único y verdadero cómplice. La ironía me arrancó una sonrisa amarga. Sebastián y Rosaura estaban, en ese preciso instante, probablemente brindando con champán caro, celebrando su libertad de no tener que lidiar conmigo en estas fechas. Celebraban su victoria sobre la tradición, sobre el deber filial. Pero toda victoria tiene un precio, y ellos no tenían ni la más remota idea de la factura que el destino, con mi ayuda, les iba a pasar. Cerré la caja de madera con un chasquido que resonó en la casa silenciosa. Era el sonido de una puerta que se cerraba para siempre y otra que comenzaba a abrirse. Esta noche, mientras ellos me daban la espalda, yo empezaba a caminar hacia mi propia liberación. Y en mi corazón, a pesar del dolor, una promesa velada tomaba forma. La próxima vez que supieran de mí, no sería para escuchar mis lamentos, sino para ser testigos de una decisión que sacudiría los cimientos de sus vidas perfectas y vacías. Permítanme que me presente como es debido, más allá de la sombra que mis hijos proyectaron sobre mí esa Nochebuena. Mi nombre es Regina Morales, tengo 72 años y llevo una década vistiendo el luto de mi alma por Leopoldo. Aunque por fuera haya vuelto a los colores pastel que a él tanto le gustaban. Soy viuda, sí, pero nunca me he sentido enteramente sola hasta esa noche. Vivo en la misma casa de 2 plantas con un pequeño jardín de rosas que compramos con nuestros primeros ahorros. El hogar que resonó con las risas y llantos de mis hijos y que ahora parece un eco de sí mismo. Mis días transcurren en una rutina tranquila, casi un ritual. Cuido mis rosales como si fueran criaturas vivas. Hablo con el retrato de mi esposo, colgado sobre la chimenea, contándole mis penas y alegrías. Y tejo suéteres y bufandas para mis 3 nietos, prendas que rara vez les veo puestas, pero que mis manos se niegan a dejar de crear. Soy, o al menos era, una mujer de costumbres, de afectos silenciosos y de una paciencia que muchos confundían con debilidad. Nací en una familia humilde pero decente, donde el trabajo duro y la palabra empeñada eran la mayor herencia. Mis padres me enseñaron que el valor de una persona no se mide por lo que tiene en el banco, sino por la lealtad que profesa y el bien que hace sin esperar nada a cambio. Intenté inculcar esos mismos valores en Sebastián y Rosaura, pero parece que el mundo moderno, con su brillo falso y sus promesas de éxito fácil, habló más alto que mis cuentos al pie de la cama. Mi mayor vulnerabilidad, lo admito sin tapujos, ha sido siempre mi corazón de madre.
un corazón que justificaba ausencias, perdonaba desplantes y siempre encontraba una excusa para el egoísmo de mis hijos. Los amaba de una forma tan incondicional que me volví ciega a la persona en la que se estaban convirtiendo. O quizás me negaba a verlo porque la verdad era demasiado dolorosa para soportarla. A pesar de mi apariencia frágil, de mis manos manchadas de tierra de jardín y mi pelo plateado recogido siempre en un moño, hay una veta de acero en mi interior que forjé a lo largo de los años. Sobreviví a la pobreza de la posguerra, a la pérdida de mis padres siendo muy joven y al dolor insondable de ver a mi Leopoldo consumirse por una enfermedad cruel. He enfrentado cada golpe que la vida me ha dado con la cabeza alta, encontrando fuerza en las pequeñas cosas, en el primer capullo de rosa de la primavera, en el aroma del café recién hecho por la mañana, en la satisfacción del trabajo bien hecho. Mis hijos veían en mí a una anciana sentimental, una figura decorativa de su pasado. No tenían idea de que la misma mujer que les preparaba sus platos favoritos, con una ternura infinita, era también la que había negociado con proveedores implacables y había trabajado 24 horas seguidas para cumplir con un pedido urgente de costura, todo sin derramar una sola lágrima delante de ellos. Mi vida financiera para ellos era un libro cerrado que suponían casi vacío. Vivo de mi modesta pensión de viudedad y, según ellos creen, de unos pequeños ahorros. Nunca les pedí nada. Al contrario, siempre fui yo la que terminaba ayudándolos discretamente, metiendo un billete en el bolsillo de un abrigo o pagando una factura por error. Esta independencia mía, esta austeridad que ellos interpretaban como necesidad, era en realidad mi escudo. Me permitía mantener mi dignidad intacta, no tener que depender de su generosidad calculada. Desconocían por completo la verdadera naturaleza del legado de su padre, un secreto que Leopoldo y yo guardamos con celo, no por desconfianza, sino como una prueba final de carácter. Él siempre decía: el dinero no cambia a las personas, Regina, solo magnifica lo que ya son. Y vaya si el tiempo le dio la razón de una forma que ni él mismo habría imaginado. La gente de mi barrio me conoce como Doña Regina, la señora amable que siempre tiene una palabra de consuelo o un dulce para los niños. Mis vecinos me aprecian, me respetan. Son ellos, curiosamente, quienes más se han preocupado por mí desde que Leopoldo partió. Me traen el pan por la mañana si el día amanece muy frío. Se aseguran de que mis luces se enciendan por la noche. Es una red de afecto simple y genuina, un contraste brutal con la relación formal y distante que mantenía con mi propia sangre. Esta dualidad entre mi vida pública, rodeada de un calor comunitario, y mi vida privada, marcada por una creciente frialdad familiar, era una herida que supuraba en silencio. Mis hijos pertenecían a otro mundo, un universo de clubes de campo y cenas de gala donde una madre como yo, con olor a naftalina y a guisos caseros, simplemente no tenía cabida. Mi rutina es mi ancla. A las 6 de la mañana, el sol apenas despunta y yo ya estoy en pie. El ritual del café es sagrado, un momento de introspección antes de que el mundo despierte. Luego, el jardín. Hablo con mis rosas, les quito las hojas secas, las protejo de las plagas. Ellas, a cambio, me regalan su belleza y su perfume, una lealtad silenciosa y constante que ya no encontraba en mis afectos humanos. Después, la costura. Aunque ya no coso para otros, mis manos necesitan la tela, el hilo, la creación. Es una forma de meditación, de poner orden en el caos de mis pensamientos. Cada puntada es un recuerdo, una oración, a veces una lágrima. Esta vida metódica, que mis hijos veían como aburrida y monótona, era mi forma de mantener el control, de construir un pequeño fuerte de serenidad en un mundo que sentía cada vez más ajeno y hostil. La soledad para mí no siempre fue una enemiga. Durante los primeros años tras la muerte de Leopoldo, fue un bálsamo necesario, un espacio para sanar. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a leer durante horas, a escuchar la música que a él le gustaba. Pero hay una diferencia abismal entre la soledad elegida y la soledad impuesta. La primera es un refugio, la segunda, una prisión. La noche de Navidad, mis hijos me sentenciaron a esa prisión sin posibilidad de apelación.
Y fue en esa celda de silencio y desprecio donde mi fuerza latente, esa resiliencia que creía haber perdido, comenzó a despertar. Me di cuenta de que había pasado demasiado tiempo, esperando que ellos me dieran el valor que yo misma no me estaba otorgando. Había condicionado mi felicidad a su aprobación, un error que estaba a punto de enmendar. Físicamente los años han dejado su huella. Mi espalda se curva ligeramente, mis pasos son más lentos y necesito gafas para enhebrar una aguja. Pero mis ojos, esos que heredé de mi madre, todavía conservan una chispa de curiosidad y, cuando es necesario, de una determinación implacable. Es algo que la gente no suele notar a primera vista, distraída por la suavidad de mis gestos. Leopoldo solía llamarlo mi mirada de capitana, y aparecía solo cuando tenía que defender a los míos o luchar por lo que era justo. Hacía mucho tiempo que esa capitana no tomaba el timón, adormecida por el rol de abuela y madre complaciente. Pero la tormenta desatada por mis hijos la estaba despertando de su letargo, y sentí cómo mis manos, aunque arrugadas, volvían a aferrarse con firmeza al timón de mi propia vida. No soy una santa, que nadie se equivoque. Tengo mi carácter, mis manías y un orgullo que a veces me ha jugado malas pasadas. Pero si de algo puedo presumir, es de haber amado con una ferocidad y una entrega absolutas. Dediqué mi existencia a ser el pilar de mi familia, a absorber los golpes para que ellos pudieran volar alto y sin cargas. Creí que ese era mi propósito, mi mayor logro. Ahora entiendo que el propósito de una vida no puede ser únicamente la felicidad de otros. Debe haber un espacio para la propia dignidad, para el propio respeto. Esa Nochebuena comprendí que me había anulado a mí misma, hasta casi desaparecer. Y en esa revelación dolorosa, encontré también la llave para mi liberación. Estaba a punto de recordarle al mundo, y sobre todo a mí misma, que Regina Morales era mucho más que una madre y una viuda. Mi historia, hasta ese momento, había sido escrita por las necesidades y deseos de los demás. La pluma siempre estuvo en manos ajenas, pero cada sacrificio, cada lágrima, cada decepción, habían llenado el tintero de una tinta indeleble. Ahora era mi turno de tomar la pluma. Era mi turno de escribir mi propio final, uno que nadie, y mucho menos mis hijos, podría haber anticipado. Me pregunto cuántas mujeres, cuántas madres se han sentido así, como un personaje secundario en su propia vida. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Ha llegado el momento de que conozcan a mi familia y de que entiendan por qué el amor, a veces, debe aprender a decir basta. Mi familia, mi mayor orgullo y ahora, mi más profunda herida. Tengo 2 hijos, como ya saben. Sebastián, el mayor, de 45 años, es un exitoso arquitecto con una oficina que ocupa media planta en el distrito financiero. Siempre fue ambicioso, inteligente, con una habilidad innata para conseguir lo que quería. De niño, era mi sombra, un pequeño caballero que me prometía que cuando fuera grande, me compraría un castillo. Ahora, vive en uno, pero parece haber olvidado quién le ayudó a colocar la primera piedra. Luego está mi Rosaura, de 42, mi flor delicada. Se casó joven con Mauricio, un hombre de buena familia, y se dedicó a criar a mis 3 nietos, Mateo, Sofía y Lucas, en una urbanización de lujo a las afueras de la ciudad. Ella siempre fue más influenciable, con un deseo perpetuo de agradar y ser aceptada, una cualidad que su marido ha sabido explotar a su favor, alejándola sutilmente de mí año tras año. Los verdaderos arquitectos de mi soledad, sin embargo, no son mis hijos, o no enteramente, son sus cónyuges, Verónica y Mauricio. Verónica, la esposa de Sebastián, es una mujer esculpida en hielo y diamantes. Proviene de una familia adinerada y nunca ha entendido, ni ha querido entender, mi mundo de hilos, dedales y manos agrietadas por el trabajo. Para ella, soy la personificación de la familia política incómoda, una mancha de origen humilde en el impecable tapiz de su vida social. Sus motivaciones son tan claras como el agua de manantial, el estatus, la apariencia. Me ve como una amenaza para la imagen de éxito y sofisticación que ha construido con tanto esmero. Cada gesto mío
Cada plato casero que le ofrezco es para ella un recordatorio de un pasado que prefiere borrar. Y ha convencido a Sebastián de que distanciarse de mí es un paso necesario en su ascenso social. Mauricio, por su parte, es un antagonista de guante blanco. Es educado, siempre me saluda con una sonrisa perfectamente ensayada, pero sus ojos me juzgan con una frialdad cortante. Es un hombre que valora por encima de todo la eficiencia y la conveniencia. En su esquema mental, una suegra viuda que vive sola y se aferra a las tradiciones es una complicación, una carga emocional y potencialmente financiera. Siempre ha visto mi influencia sobre Rosaura como un obstáculo para su control total. Sutilmente, a lo largo de los años, ha sembrado la duda en mi hija, presentándome como una mujer anticuada, manipuladora y demandante. Su objetivo es simple y egoísta: aislar a Rosaura de cualquier lealtad que no sea hacia él y su propia familia, asegurándose de que el tiempo, el dinero y la atención de mi hija se inviertan exclusivamente en el proyecto de vida que él ha diseñado. La relación con mis hijos no siempre fue así. Recuerdo domingos de pasta casera, con la casa llena de las risas de mis nietos pequeños corriendo por el pasillo. Sebastián solía traerme flores, cualquier flor que encontraba en el camino, y Rosaura me llamaba 3 veces al día, solo para contarme una anécdota sin importancia. El cambio fue gradual, una erosión lenta y casi imperceptible. Comenzó con las visitas que se espaciaban, las llamadas que se acortaban. Las excusas empezaron a superar a las presencias. «Estamos muy ocupados, mamá», se convirtió en su mantra. La prosperidad económica, en lugar de unirnos, construyó un muro invisible entre nosotros. Empezaron a hablar un idioma que yo no entendía, un lenguaje de marcas de lujo, viajes exóticos y preocupaciones superficiales. Mi mundo, anclado en el afecto y los pequeños gestos, se volvió obsoleto para ellos. Hubo un episodio, hace unos 2 años, que marcó un punto de inflexión. Era mi cumpleaños número 70. Organicé un almuerzo con toda la ilusión del mundo. Verónica llegó tarde, quejándose del tráfico y mirando con desprecio el estofado que había cocinado durante 6 horas. Dijo en voz alta, para que todos la oyeran, que esa comida tan pesada ya no se usaba. Sebastián no dijo nada para defenderme, solo bajó la mirada, avergonzado de mí. Más tarde, Rosaura me entregó su regalo, una tarjeta para un spa de lujo. «Para que te modernices un poco, mamá», me dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Me sentí como una pieza de anticuario que intentaban pulir para que no desentonara con sus muebles nuevos. Esa noche lloré en silencio, abrazada a la foto de Leopoldo, comprendiendo que había perdido algo más que su respeto. Había perdido mi lugar en sus vidas, la principal motivación de mis hijos, aunque les duela admitirlo. Es una mezcla tóxica de vergüenza y conveniencia. Les avergüenza mi sencillez. Les incomoda que yo no encaje en su círculo de amistades adineradas. Prefieren la facilidad de excluirme a tener que dar explicaciones, a tener que integrar mi mundo con el suyo. Han optado por la vía fácil, mantenerme a una distancia segura, como una reliquia en un desván que se visita de vez en cuando por un vago sentimiento de obligación. No creo que sean malas personas en el fondo de su corazón, o al menos me aferro a esa idea. Pero se han dejado envenenar por la ambición y el materialismo. Han permitido que sus parejas redefinan sus prioridades hasta el punto de que la madre que les dio todo se ha convertido en el último punto de su lista de tareas pendientes. Recuerdo una conversación con Sebastián poco después de que inaugurara su nueva oficina. Fui a visitarlo, llevándole una planta para que le diera suerte. Me recibió en la puerta, visiblemente nervioso. No me invitó a pasar de la recepción. «Mamá, ahora no es un buen momento. Tengo una reunión con clientes importantes», me dijo, mientras miraba por encima de mi hombro, temeroso de que alguien lo viera conmigo. Esos clientes importantes eran más importantes que su propia madre. Me di la vuelta y me fui, con la planta todavía en mis manos y una grieta más en el corazón. Entendí que su mundo y el mío ya no eran compatibles. Él había ascendido a una altura desde la que ya no podía, o no quería, verme. Cada uno de estos pequeños desprecios fue un ladrillo más en el muro que ahora nos separa.
Con Rosaura, la herida es diferente, más sutil. Ella me llama de vez en cuando. Me pregunta cómo estoy con una voz que suena ensayada. Pero si le pido que venga a verme, siempre hay una excusa. Los niños tienen actividades. Mauricio tiene un compromiso. La casa es un desastre. La última vez que le pedí ayuda para mover un mueble pesado, me dijo que contratara a alguien, que ella me mandaría el dinero. No entendió que lo que yo quería no era un mozo de carga, sino la presencia de mi hija, sus manos junto a las mías. Mauricio le ha hecho creer que el amor puede ser delegado, que las obligaciones filiales se pueden resolver con una transferencia bancaria, y ella, por comodidad o por miedo a contradecirlo, ha aceptado esa mentira. Ha cambiado el calor de un abrazo por la frialdad del dinero, y en ese trueque, creo que ella ha perdido mucho más que yo. Si las paredes de esta casa pudieran hablar, contarían historias de una máquina de coser que zumbaba hasta altas horas de la madrugada, noche tras noche, durante más de 30 años. Mis hijos recuerdan su infancia con una nostalgia selectiva, mencionando las vacaciones en la playa y los regalos de cumpleaños, pero parecen haber borrado de su memoria el origen de todo aquello. No recuerdan el olor a aceite de la máquina mezclado con el del café que tomaba para mantenerme despierta. No recuerdan mis dedos, a menudo pinchados y vendados, pero siempre listos para acariciar sus frentes febriles. Trabajé como costurera de alta costura desde casa, una labor invisible para el mundo, pero que requería una precisión de cirujano y una dedicación de monja de clausura. Cada vestido de novia, cada traje de fiesta que salía de mis manos era un trozo de mi vista, de mi espalda encorvada, pero también era la garantía de que en su mesa nunca faltaría nada y de que sus sueños tendrían un suelo firme sobre el que crecer. El éxito de Sebastián como arquitecto, ese del que tanto presume en sus círculos sociales, se cimentó sobre un sacrificio que él convenientemente ha olvidado. Cuando le ofrecieron una beca parcial para un prestigioso curso de especialización en el extranjero, un curso que, según él, cambiaría su vida. El dinero no alcanzaba. La matrícula y la estancia eran una fortuna que no teníamos, sin dudarlo un segundo, y a espaldas de Leopoldo, que se habría opuesto rotundamente, fui a una casa de empeños y vendí las joyas que mi madre me había dejado. Un collar de perlas, unos pendientes de esmeraldas y un broche de filigrana de oro. Eran mi único vínculo material con mi familia de origen, mi tesoro más preciado. Las cambié por un fajo de billetes que le entregué a mi hijo, diciéndole que eran unos ahorros de los que me había olvidado. Él nunca preguntó, nunca cuestionó, simplemente tomó el dinero y se fue a construir su brillante futuro sobre mis recuerdos empeñados. Con Rosaura, el sacrificio tuvo otra forma, no menos dolorosa. Ella siempre soñó con una boda de cuento de hadas, una celebración por todo lo alto que demostrara a la familia de Mauricio que ella estaba a su altura. Leopoldo y yo estábamos ahorrando para la entrada de una pequeña casa en la costa, un lugar donde retirarnos y envejecer mirando el mar. Era nuestro sueño compartido, el horizonte de nuestra vejez. Pero el presupuesto de la boda de Rosaura se disparó y vi el pánico en sus ojos, el miedo a no cumplir con las expectativas de su prometido. Así que una tarde nos sentamos con ella y le entregamos la libreta de ahorros. «Tu felicidad es nuestro mejor retiro», le dijo Leopoldo, con esa generosidad que lo caracterizaba. Y así, nuestro sueño de atardeceres junto al mar se convirtió en canapés de salmón, un vestido de diseñador y una orquesta en vivo para 200 personas que apenas conocíamos. Ella tuvo su día de princesa, y nosotros nos quedamos con el eco de las olas en nuestra imaginación. No solo fueron grandes gestos. Mi vida fue un mosaico de pequeñas renuncias diarias. Fueron los zapatos que no me compré para poder pagar sus clases de inglés, los filetes de ternera que siempre eran para ellos, mientras yo me contentaba con un huevo frito. Las noches en vela cuidando sus fiebres que luego se traducían en jornadas de trabajo agotadoras para mí. Era la preocupación constante, ese estado de alerta permanente que solo una madre conoce, asegurándome de que tuvieran todo lo necesario, no solo en lo material, sino también en lo emocional. Fui su confidente, su enfermera, su maestra,
su defensora. Absorbí sus miedos para que crecieran valientes. Sequé sus lágrimas para que aprendieran a ser fuertes. Les entregué mi tiempo, mi energía, mi juventud, sin llevar nunca la cuenta, porque el amor, creía yo, no entiende de contabilidad. Qué ilusa fui al pensar que ellos aplicaban la misma filosofía. Cuando Leopoldo enfermó, la carga se duplicó. Tenía que cuidarlo a él, un hombre que se apagaba lentamente, y al mismo tiempo mantener la apariencia de normalidad para que mis hijos, ya adultos y con sus propias vidas, no se preocuparan demasiado. Rechacé su ayuda, sus ofertas de contratar a una enfermera, porque sentía que era mi deber, mi último acto de amor hacia mi compañero de vida. Pero esa decisión me costó la salud. Perdí peso, el pelo se me volvió blanco en cuestión de meses y la fatiga se convirtió en mi estado natural. Mis hijos venían de visita, me daban una palmadita en la espalda y me decían: «¡Qué fuerte eres, mamá!». No veían o no querían ver que mi fortaleza era un dique a punto de reventar. Estaban tan absortos en sus carreras, en sus familias nucleares, que no se dieron cuenta de que su madre se estaba consumiendo en silencio. El contraste entre lo que di y lo que recibo ahora es un abismo tan profundo que marea. Les di alas para que volaran alto, y volaron tan lejos que ya no pueden verme. Les di raíces, y las usaron para anclarse en mundos donde yo no soy bienvenida. Cada puntada que di, cada joya que vendí, cada sueño que sacrifiqué, fue un ladrillo en la construcción de sus vidas exitosas. Y ahora vivo en la casa que fue nuestro nido, rodeada de los fantasmas de lo que fuimos, recibiendo a cambio mensajes de texto impersonales y una condescendencia que duele más que un golpe. Es como si hubieran tomado todo de mí hasta dejarme vacía. Y ahora, al mirar dentro, solo vieran a una anciana insignificante, sin nada más que ofrecerles. El inventario de mis sacrificios es un libro de contabilidad que solo yo conozco, y su ingratitud es la deuda que nunca podrán saldar. Hubo un tiempo en que creí que la familia era un refugio incondicional, un puerto seguro al que siempre se podía volver. Leopoldo y yo trabajamos para construir exactamente eso, un hogar basado en el apoyo mutuo, la gratitud y el amor por encima de todas las cosas. Pero el dinero, como un ácido, ha corroído esos cimientos. Mis hijos han adoptado la lógica del mercado en sus relaciones personales. Todo tiene un precio, todo es una transacción. Y en esa ecuación, una madre que ya ha dado todo lo que tenía, que ya no representa una inversión rentable, se convierte en un activo prescindible. El dolor no proviene de la falta de reciprocidad material. Nunca esperé que me devolvieran el dinero. Proviene de la devaluación absoluta de lo intangible. El amor, el cuidado, el sacrificio han puesto precio a lo que no lo tiene. Y en su tasación, mi valor es cero. Recuerdo a Rosaura, con apenas 7 años, llorando porque se le había roto su muñeca favorita. Pasé toda la noche pegando con sumo cuidado los trozos de porcelana, y a la mañana siguiente, cuando se la entregué restaurada, me abrazó con una fuerza que casi me deja sin aire y me dijo: «Eres la mejor mamá del mundo». ¿Dónde está esa niña? ¿En qué momento se convirtió en una mujer que mide el afecto en cheques regalo y compromisos sociales? ¿Y Sebastián? El niño que me defendía de las arañas y que no se dormía si no le leía un cuento. ¿Cómo se transformó en un hombre que se avergüenza de que lo vean con su madre en la recepción de su propia oficina? Son preguntas que me hago en la soledad de mis noches, preguntas que queman y para las que no encuentro consuelo. A veces me pregunto si cometí un error al darles tanto, al hacer que su camino fuera demasiado fácil. Quizás, en mi afán por protegerlos de las dificultades que yo misma viví, les impedí desarrollar el músculo de la empatía, de la gratitud. Les di el pescado en lugar de enseñarles a pescar, no en lo material, sino en lo emocional. Les serví el amor en bandeja de plata y terminaron creyendo que era su derecho de nacimiento, algo que no requería esfuerzo ni reciprocidad. No me arrepiento de haberlos amado con toda mi alma, pero sí me lamento profundamente de no haberles enseñado a valorar el coste de ese amor. Un coste que no se mide en dinero, sino en latidos, en desvelos y en pedazos de un corazón
que ahora ellos mismos han ayudado a romper. Ellos ven sus vidas como un logro puramente personal, un testimonio de su propio esfuerzo y talento. Han reescrito la historia familiar para adaptarla a su narrativa de éxito, una historia en la que yo soy, en el mejor de los casos, una nota a pie de página. Se han olvidado de las manos que los levantaron cuando caían, de la voz que los calmaba en la oscuridad. Pero yo no olvido. Recuerdo cada detalle, cada renuncia, cada sacrificio. Y ese recuerdo, que durante tanto tiempo fue una fuente de amor melancólico, se está transformando ahora en el combustible de mi resolución. No buscaré que me pidan perdón, no mendigaré su gratitud. Simplemente les demostraré, de una forma que puedan entender, el verdadero valor de todo aquello que despreciaron y dieron por sentado. Mis hijos nunca entendieron a su padre del todo. Para ellos, Leopoldo era un hombre bueno, trabajador, un contable metódico que llevaba una vida sin grandes alardes. Lo respetaban, sí, pero siempre con un deje de condescendencia, como si su prudencia fuera una falta de ambición. Lo que nunca supieron es que detrás de esa fachada de hombre sencillo y predecible se escondía una mente brillante, un inversor astuto y paciente que jugaba en un tablero que solo él veía. Durante décadas, mientras yo cosía para pagar las facturas del día a día, él destinaba una pequeña parte de su sueldo, casi insignificante, a un universo paralelo de acciones, bonos y pequeñas propiedades inmobiliarias en barrios que nadie quería y que hoy valen una fortuna. Era su proyecto secreto, su pasión silenciosa. No lo hacía por codicia, sino como una forma de tejer una red de seguridad para mí, para nuestro futuro. Un futuro que él, con una triste premonición, sabía que probablemente no compartiría conmigo. Recuerdo la última semana que pasamos juntos, en la quietud de nuestra habitación, con el sol de la tarde filtrándose por la ventana. Su voz era un susurro débil, pero sus ojos tenían la misma lucidez de siempre. Me hizo prometerle algo que en ese momento me pareció extraño, casi un capricho. Me pidió que nunca revelara la existencia de su verdadero patrimonio a nuestros hijos, hasta que yo sintiera que era el momento absolutamente correcto. Me entregó la llave de la caja de madera y una carta lacrada. «Vive tu vida con sencillez, Regina», me dijo. «No dejes que esto cambie quién eres. Pero si alguna vez sientes que te han faltado al respeto, si alguna vez te sientes invisible, usa esto no como un arma, sino como una herramienta para reconstruir tu felicidad. Es tuyo y solo tuyo». En ese momento no entendí el alcance de sus palabras, pero le di mi palabra, sellando un pacto que he honrado durante 10 largos años. Mis hijos ignoran por completo que la casa en la que vivo, que ellos miran con cierto desdén, es apenas la punta de un iceberg de considerable tamaño. Desconocen que su padre, el hombre que consideraban un simple oficinista, fue un visionario silencioso. Compró terrenos en las afueras de la ciudad que hoy están en el centro de expansiones urbanísticas. Invirtió en empresas tecnológicas emergentes cuando nadie creía en ellas. Todo está detallado en ese libro de contabilidad que guardo como si fuera un texto sagrado. Para ellos, la herencia de su padre fue la propia casa, el coche viejo que vendimos y una pequeña cantidad de dinero que usamos para pagar los gastos del funeral. Aceptaron esa realidad sin cuestionarla, demasiado ocupados en sus propias vidas como para indagar en los asuntos de un viejo anticuado. Su arrogancia y su falta de curiosidad han sido, irónicamente, mis mejores aliados para mantener el secreto a salvo. La existencia de esta fortuna oculta nunca fue una tentación para mí. Aprendí a vivir con poco y a encontrar la riqueza en otras cosas. Durante estos 10 años de viudez, he vivido de mi pensión, tocando apenas los rendimientos de las inversiones para algún gasto imprevisto, tal como Leopoldo me había aconsejado. El dinero ha estado ahí, creciendo silenciosamente, como un gigante dormido. Mis hijos, en sus visitas esporádicas, a veces hacían comentarios sobre mis apuros económicos, ofreciéndome su ayuda con una generosidad impostada que me revolvía el estómago. Les dejaba creer en su propia narrativa, en la historia de la pobre madre viuda que apenas llegaba a fin de mes. No por orgullo,
sino porque intuía que el día del que hablaba Leopoldo, el día en que su legado se convertiría en mi herramienta, estaba cada vez más cerca. Su desprecio era, sin saberlo, el agua que regaba la semilla de mi futura liberación. La carta que Leopoldo me dejó es mi brújula. La he leído tantas veces que me sé de memoria cada palabra. No es un testamento legal, sino una guía emocional. En ella, no solo detalla cada inversión, sino también sus esperanzas y sus miedos. Espero que nuestros hijos nunca te den una razón para usar esto, Regina. Espero que te cuiden y te honren como te mereces, pero conozco su ambición y temo que las personas en las que se han convertido sus parejas los alejen de lo que es verdaderamente importante. Su clarividencia es tan dolorosa como reconfortante. Me da la certeza de que la decisión que estoy a punto de tomar no es un acto de despecho, sino el cumplimiento de la última voluntad de mi marido. Proteger mi dignidad y encontrar la felicidad, incluso si eso significa hacerlo lejos de aquellos a quienes dedicamos nuestra vida. Este recurso, este poder silencioso que he guardado durante una década, no me convierte en una persona diferente. Sigo siendo Regina, la mujer que ama las rosas y habla con los retratos, pero ahora hay una nueva dimensión en mi ser, una dimensión que mis hijos nunca han conocido. Ellos creen que mi mundo es pequeño y predecible, limitado a las 4 paredes de esta casa. Están a punto de descubrir que mi mundo tiene horizontes que ellos ni siquiera pueden imaginar, y el secreto que he guardado no será revelado con ostentación ni con palabras de reproche. Se manifestará como un acto, una decisión tan contundente e inesperada que hará que sus vidas, construidas sobre cimientos de arrogancia y materialismo, se tambaleen hasta la raíz. El gigante dormido está a punto de despertar, no con un rugido, sino con un acto de justicia poética que resonará mucho más fuerte. Después de aquella Nochebuena solitaria, un velo pareció caer de mis ojos y comencé a ver cada gesto, cada palabra, con una claridad dolorosa que antes mi amor se negaba a aceptar. El afón, conflicto que hasta entonces había sido una corriente subterránea de desplantes y excusas, empezó a aflorar con una frecuencia y una intensidad alarmantes. Unas semanas después, en enero, caí enferma con una gripe que me dejó en cama, débil y febril. Durante casi 10 días, llamé a Rosaura, no para pedirle que viniera a cuidarme, sino solo para escuchar su voz, para sentirme un poco menos sola en mi convalecencia. Su respuesta fue un golpe helado. «Mamá, estoy hasta arriba con los preparativos del cumpleaños de Mateo. No puedo ni respirar. ¿Has probado a pedir la comida por una aplicación? Es muy práctico. Te mando el enlace». No preguntó qué tenía, ni si necesitaba un médico. Me ofreció una solución tecnológica, un parche de modernidad para un problema del alma. Colgué el teléfono sintiendo cómo el virus del abandono era mucho más devastador que el de la gripe. El cumpleaños de mi nieto Mateo, el hijo mayor de Rosaura, siempre había sido un evento especial. Yo misma le horneaba su pastel favorito, un bizcocho de chocolate y frambuesas, cuya receta había pasado de generación en generación. Ese año, cuando llamé a mi hija para confirmar, su voz sonó incómoda, evasiva. «Ay, mamá, este año es diferente. Lo celebramos en un club de campo muy exclusivo. Ya sabes, con los amigos del colegio de Mateo. Es más una cosa de niños». La exclusión era evidente. No me lo dijeron directamente, pero entendí el mensaje. Mi presencia, con mi pastel casero y mi vestido sencillo, desentonaría en su fiesta de apariencias. Insistí, con una terquedad que ahora me avergüenza, en llevarle al menos mi regalo. Fui hasta la puerta del club, un lugar imponente con guardias de seguridad. Entregué el paquete a un empleado, viendo a lo lejos las risas y los globos. Me sentí como una mendiga a las puertas de un palacio, pidiendo una limosna de afecto que nunca llegaría. Con Sebastián, la humillación fue más pública y, si cabe, más cortante. Me enteré por una revista de sociedad que hojeaba en la sala de espera del dentista que su estudio de arquitectura había ganado un premio muy importante. En la fotografía de la gala, lo vi radiante, del brazo de una Verónica enfundada en un vestido de lentejuelas.
El artículo mencionaba un emotivo discurso en el que agradecía a todos los que lo habían apoyado en su camino. A mí, su madre, la que vendió sus joyas para que él pudiera estudiar. Ni una mención. Una semana después, lo llamé para felicitarlo, tragándome el orgullo y el dolor. Su respuesta fue apresurada, casi molesta. «Gracias, mamá. Sí, ha sido una locura. Oye, te llamo luego, que estoy en una reunión». Esa llamada de vuelta, por supuesto, nunca llegó. Comprendí que en la biografía oficial de su éxito, yo había sido completamente borrada, mi sacrificio editado como una nota al pie de página incómoda e innecesaria. La manipulación emocional se convirtió en su herramienta favorita, especialmente la de Rosaura. Un día me llamó, llorando desconsoladamente. Mauricio había perdido una importante inversión y estaban pasando por dificultades económicas temporales. Me contó, con todo lujo de detalles, cómo tendrían que renunciar a sus vacaciones de verano y cómo los niños estaban desolados. Mi corazón de madre, ese viejo traidor, se encogió. Sin pensarlo, fui al banco y saqué una cantidad considerable de mis ahorros personales, no del legado de Leopoldo, y se la transferí. «Para los niños, para que no pierdan sus vacaciones», le dije. 2 semanas después, una vecina me enseñó las fotos que Rosaura había subido a sus redes sociales. Ella y Mauricio en un crucero de lujo por el Mediterráneo, brindando con champán. No había ni rastro de los niños. Fui una tonta. Una vez más, habían jugado con mi amor para financiar sus caprichos, sin el más mínimo remordimiento. La situación se agravó cuando decidí hacer unas pequeñas reformas en casa. El tejado tenía goteras y la instalación eléctrica era muy antigua. Era una cuestión de seguridad. Cuando se lo comenté a Sebastián, esperando su consejo como arquitecto, su reacción fue de una frialdad calculadora. «Mamá, ¿estás segura de que vale la pena invertir en esa casa? Es muy vieja. Quizás deberías pensar en venderla e irte a una residencia. Sería más práctico para todos. Verónica y yo hemos visto algunas que están muy bien». La sugerencia me dejó sin aliento. No solo se negó a ayudarme, sino que me propuso deshacerme de mi hogar, del santuario de mis recuerdos, para meterme en un asilo, y así ellos quitarse el problema de encima. No querían reformar mi casa, querían borrarla, y a mí con ella, para simplificar sus vidas. La palabra práctico, en sus bocas, se había convertido en sinónimo de cruel. Un domingo, en un intento desesperado por reconectar, los invité a todos a almorzar. Preparé sus platos favoritos, llené la casa de flores frescas. Solo apareció Rosaura con los niños, 1 hora tarde. Sebastián y Verónica se excusaron con una llamada de último minuto. Durante el almuerzo, mi hija no soltó el teléfono, respondiendo mensajes y riendo de cosas que yo no entendía. Mis nietos, absortos en sus tabletas, apenas probaron bocado. Intenté iniciar una conversación, preguntarles por el colegio, por sus amigos. Recibí monosílabos como respuesta. Me sentí como una extraña en mi propia casa, sirviendo comida a una familia de autómatas. Cuando se fueron, Rosaura me dio un beso al aire y dijo: «Gracias por todo, mamá. Te llamo esta semana». La casa quedó en silencio, llena de comida, intacta, y con el olor de una desconexión familiar que ya era casi insoportable. El siguiente episodio ocurrió en el supermercado del barrio, un lugar donde todos me conocen. Me encontré a Verónica en el pasillo de los vinos. Iba con una amiga, ambas vestidas con ropa de deporte carísima. Al verme, su rostro se contrajo en una mueca de disgusto. Me presentó a su amiga con una frase que jamás olvidaré. «Ah, mira, esta es Regina, la madre de Sebastián». Ni siquiera mi suegra. Regina, como si fuera una conocida lejana. Su amiga me miró de arriba abajo, evaluando mi abrigo gastado y mi carrito de la compra medio vacío. Verónica, para rematar la humillación, añadió en un susurro audible: «Pobrecita, le cuesta llegar a fin de mes, pero es muy orgullosa para aceptar ayuda». Sentí cómo la sangre se me subía a la cara. Quise gritar, quise contarles la verdad, pero me contuve. Su desprecio público era el combustible que necesitaba. Les sonreí con la mayor dignidad que pude reunir y seguí mi camino, pero por dentro algo se había roto para siempre.
Rosaura, por su parte, empezó a utilizar a los nietos como moneda de cambio. Si yo no accedía a alguna de sus peticiones, cuidar al perro mientras se iban de fin de semana, hacerle un dobladillo a un vestido a última hora. Los niños, casualmente, no podían venir a verme. Están castigados, tienen muchos deberes, me decía. Era un chantaje emocional tan burdo y cruel que me dejaba sin defensas. Me estaba haciendo pagar mi falta de sumisión con la ausencia de las únicas personas que todavía me daban un poco de alegría. Estaba convirtiendo mi amor de abuela en un arma contra mí. Comprendí que para ella, yo ya no era una madre, sino un recurso a su disposición, un servicio que podía utilizar o castigar según su conveniencia. El amor se había convertido en una transacción, y yo no estaba dispuesta a seguir pagando un precio tan alto por unas migajas de afecto condicionado. El punto más bajo llegó durante una pequeña celebración familiar en casa de los padres de Mauricio. Era su aniversario de bodas. Fui invitada por pura formalidad y me sentí fuera de lugar desde el momento en que llegué. Nadie me hablaba, excepto para preguntas de cortesía. En un momento, escuché a Mauricio hablando con su cuñado en el jardín. No sabían que yo estaba cerca, en el porche. «No sé qué vamos a hacer con la madre de Rosaura», decía Mauricio con un tono de fastidio. «Cada día está más sola y más demandante. Es una carga. Deberíamos convencerla de que venda esa casa y nos dé el dinero para gestionárselo. Así nos aseguramos de que no lo malgaste y, de paso, resolvemos un problema». La sangre se me heló en las venas. No solo me veían como una carga, sino que ya estaban planeando cómo apoderarse de mis bienes, de mi único patrimonio visible, tratándome como a una niña incapacitada. La indiferencia de Sebastián alcanzó un nuevo nivel cuando tuve un pequeño accidente doméstico. Me caí de una escalera mientras limpiaba unas ventanas y me hice un esguince en el tobillo. El médico me ordenó reposo absoluto durante 2 semanas. Estaba sola, inmovilizada, y necesitaba ayuda para las tareas más básicas. Llamé a Sebastián con la esperanza de que, ante una emergencia real, reaccionara. Su respuesta fue enviar a su asistente con una cesta de frutas y una nota que decía: «Mamá, que te mejores. Te he contratado un servicio de asistencia a domicilio por 2 semanas. Avísame si necesitas algo más». No vino. No me llamó para preguntar cómo estaba. Delegó su responsabilidad de hijo en un empleado y en un servicio pagado. Prefirió tirar de tarjeta de crédito a ofrecerme su tiempo, su presencia. La cesta de frutas, tan bonita y tan impersonal, se me antojó el símbolo perfecto de su amor. Una fachada brillante que escondía un interior vacío y sin alma. Rosaura, al enterarse de mi accidente, sí que vino a visitarme. Pero su visita fue peor que la ausencia de su hermano. Llegó con prisa, mirando el reloj cada 5 minutos. En lugar de ofrecerme consuelo, se dedicó a criticar el desorden de la casa. «Mamá, no puedes seguir viviendo sola así. Es peligroso. Mira cómo tienes todo. Sebastián tiene razón. Deberías considerar una residencia». No me preguntó por el dolor. No me ofreció un vaso de agua. Aprovechó mi momento de máxima vulnerabilidad para insistir en su plan de deshacerse de mí. Su preocupación no era por mi bienestar, sino por la molestia que mi bienestar les causaba. Quería empaquetar mi vida y mis problemas en una caja y enviarlos a un lugar donde no tuviera que ocuparse de ellos. Ese día, mientras la veía irse con su coche de lujo, sentí que la hija que yo había criado había muerto, y en su lugar había una extraña con su mismo rostro. Incluso los pequeños gestos desaparecieron. Antes, al menos en mi cumpleaños, recibía una llamada de mis nietos, probablemente obligados por sus padres, para cantarme el cumpleaños feliz. Este último año, ni eso. Recibí un mensaje de WhatsApp grupal, con un emoji de una tarta y un «Felicidades, abuela». Un gesto vacío, impersonal, que probablemente enviaron mientras hacían otras 1000 cosas más importantes. Era la máxima expresión de la cultura de la eficiencia, aplicada a los afectos. Cumplir con la obligación con el mínimo esfuerzo posible. Me dolió no por la falta de un regalo caro, sino por la muerte del detalle, del gesto que demuestra que alguien ha pensado en ti, que ha dedicado un minuto de su tiempo exclusivamente para ti. Era la
Prueba definitiva de que me había vuelto completamente irrelevante en sus vidas. La gota que colmó el vaso fue sutil, pero para mí fue la más reveladora. Siempre he guardado con mucho cariño los dibujos que mis nietos me hacían de pequeños. Tenía la puerta de la nevera cubierta de ellos. Un día vino Rosaura con una amiga, y mientras yo estaba en la cocina, la oí decirle en voz baja: «Mira la nevera de mi madre. ¡Qué horterada! Parece la de una guardería. A ver cuándo se da cuenta de que ya no... son bebés». Esa frase, dicha con una risa burlona, fue como una daga. Se estaba burlando de mi amor, de mi ternura, de los únicos tesoros que me quedaban de su infancia. No era solo indiferencia o egoísmo, era crueldad, una crueldad gratuita hacia los sentimientos más puros que yo albergaba. En ese momento, cualquier esperanza de reconciliación, cualquier atisbo de justificación hacia su comportamiento, se desvaneció. Cada uno de estos episodios fue como un martillazo en el clavo de mi ataúd emocional. Me estaban enterrando en vida, bajo una lápida de indiferencia, manipulación y desprecio. Me mostraron de todas las formas posibles que yo ya no formaba parte de sus vidas, que era un anacronismo, un problema a resolver. Alternaban las humillaciones privadas, que me hacían dudar de mi propio juicio, con los desprecios públicos, que me dejaban desnuda y sin defensa ante el mundo. La tensión emocional era insoportable, una cuerda que se tensaba más y más cada día. Pero lo que ellos no sabían es que esa cuerda, cuando se rompiera, no me ahorcaría a mí. Se convertiría en el látigo de una justicia silenciosa que ellos mismos habían provocado con cada uno de sus actos de crueldad. La decisión ya no era una posibilidad, era una necesidad. El punto de ruptura no fue un grito ni un portazo. No hubo una confrontación dramática, ni un torrente de lágrimas. Fue un momento de una quietud absoluta, casi sagrada. La tarde después de escuchar la risa burlona de mi hija frente a los dibujos de mis nietos, estaba sentada en mi sillón, el de Leopoldo, con una taza de té enfriándose entre las manos, mirando la puerta de la nevera. Cada dibujo, cada trazo infantil, era un recuerdo de un amor que yo creía puro e incondicional. Y al oírla a ella, a mi propia hija, calificarlo de horterada, algo dentro de mí hizo clic. Fue un sonido silencioso, interno, el crujido de un pilar que había soportado demasiado peso durante demasiado tiempo. En ese instante, dejé de esperar, dejé de justificar, dejé de sufrir. La tristeza no desapareció, pero se transformó en una energía fría, lúcida y terriblemente calmada. Ya no era la víctima de su desprecio. Me convertí en la observadora silenciosa de sus actos, la estratega de mi propia liberación. Entendí con una claridad meridiana que mendigar amor es la forma más indigna de morir en vida. Había pasado años intentando entender sus razones, adaptándome a sus mundos, achicándome para caber en los pequeños espacios que me dejaban. Esperaba que un día se dieran cuenta, que recordaran, que volvieran a ser los niños que me abrazaban con devoción. Esa tarde comprendí que ese día no llegaría, no porque fueran monstruos, sino porque habían elegido ser quienes eran, y en su elección, yo ya no tenía un papel protagónico. La aceptación de esa verdad fue increíblemente dolorosa, pero también liberadora. Me quité de los hombros el peso de su aprobación. Dejé de implorar por su respeto. La mujer que había vivido para ellos murió silenciosamente en ese sillón, y de sus cenizas nació una nueva Regina, una que viviría, por primera vez, para sí misma y para honrar la última voluntad de su marido. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer, pero no con la angustia habitual. Me sentía ligera, con un propósito claro. No fui al jardín, no encendí la máquina de coser. Fui directamente al estudio de Leopoldo. Abrí la caja de madera y extendí los documentos sobre el escritorio. La carta, el libro de contabilidad, los títulos de propiedad. Ya no los miraba como reliquias de un pasado doloroso, sino como las piezas de un futuro que yo misma iba a diseñar. Pasé horas leyendo, estudiando, familiarizándome con la caligrafía de mi esposo, con sus anotaciones al margen, con la brillante estrategia que había tejido en silencio durante tantos años. No sentía euforia, ni sed de venganza.
Sentía una profunda conexión con él, como si su mano estuviera guiando la mía. Estaba a punto de ejecutar el plan que él había concebido para protegerme, y lo haría con la misma precisión y discreción que él me había enseñado. Mi primer paso fue llamar a un número de teléfono que estaba anotado en la última página del libro de contabilidad. Arturo Méndez, abogado, amigo leal. Recordaba a Arturo, un joven y brillante pasante en la firma donde Leopoldo trabajó en sus primeros años. Era un hombre que le debía a mi marido su carrera. Cuando contestó, su voz era la de un hombre mayor, pero en cuanto me identifiqué, el tono se volvió cálido y respetuoso. Regina, qué alegría escucharla. Pensaba en Leopoldo hace unos días, el mejor hombre que he conocido. Le expliqué sin entrar en detalles emocionales que necesitaba su consejo para gestionar un patrimonio considerable. No hice ninguna mención a mis hijos ni a mis problemas. Hablé con una serenidad y una firmeza que incluso a mí me sorprendieron. Quedamos en vernos en su despacho al día siguiente. Colgué el teléfono y respiré hondo. La primera pieza del tablero se había movido. El plan comenzó a tomar forma en mi mente, no como un acto de represalia, sino como una obra de justicia poética. Mis hijos adoraban el dinero, el estatus, la imagen pública. Habían construido sus vidas sobre esos pilares. Por lo tanto, sería en ese mismo terreno donde recibirían su lección. No les quitaría nada que fuera suyo. No les haría daño físico ni emocional de forma directa. Simplemente redirigiría el legado de su padre, esa fortuna que ellos ni siquiera sabían que existía y que daban por sentado que algún día sería suya, hacia un propósito que encarnara todo lo que ellos habían despreciado. La generosidad, el amor incondicional, el cuidado de los más débiles. La idea era tan clara, tan perfecta en su simplicidad, que me pregunté por qué había tardado tanto en verla. El desprecio de mis hijos no solo me había roto el corazón, también me había dado la clave para mi propia redención. Comencé a actuar con una discreción absoluta. Seguí mi rutina habitual para no levantar sospechas. Cuidaba mis rosas, iba al mercado, saludaba a los vecinos, pero por dentro, mi mente trabajaba a toda velocidad. Empecé a investigar en Internet, a buscar organizaciones, fundaciones, causas que necesitaran ayuda desesperadamente. Leía historias de voluntarios, de gente que dedicaba su vida a los demás, sin esperar nada a cambio. Me conmovieron especialmente las historias de los refugios de animales, lugares donde seres inocentes, abandonados y maltratados, recibían una segunda oportunidad gracias al amor de unos pocos. Vi en sus ojos, en las fotos de perros y gatos rescatados, el mismo amor puro y sin condiciones que yo anhelaba y que mis hijos me habían negado. La idea empezó a germinar, a echar raíces en mi corazón. Mi visita a Arturo Méndez fue reveladora. Es un hombre mayor ahora, con el pelo blanco y una mirada inteligente. Me escuchó con una paciencia infinita mientras yo, de forma calmada y objetiva, le explicaba la situación y le mostraba los documentos. Su expresión pasó del asombro, al ver la magnitud del patrimonio, a una profunda indignación al escuchar, de forma resumida, el comportamiento de mis hijos. Leopoldo era un genio, dijo, mientras examinaba los papeles. Y un profeta. Regina, tiene usted en sus manos no solo una fortuna, sino el poder de dar una lección inolvidable. Cuente con mi total lealtad y discreción. Haremos esto según sus términos y a su ritmo. Será un honor ayudarla a cumplir la última voluntad de mi amigo. Salí de su despacho sintiéndome más fuerte y segura que nunca. Ya no estaba sola en esto. Tenía un aliado poderoso y leal. El plan silencioso estaba en marcha, y cada paso que daba me llenaba de una energía que creía perdida. Comencé a hacer pequeñas salidas, visitas discretas a diferentes lugares. Un día fui a un comedor social, otro a un hogar de ancianos, y finalmente, al lugar que mi corazón ya había elegido, el refugio de San Francisco, un pequeño albergue para animales a las afueras de la ciudad que estaba a punto de cerrar por falta de fondos. Hablé con la directora, una mujer joven con ojos cansados pero llenos de pasión. No le revelé mis intenciones, solo le dije que era una voluntaria interesada. Lo que vi allí, la dedicación, el sacrificio, la gratitud silenciosa de los animales,
terminó de sellar mi decisión. Aquí, en este lugar de ladridos y maullidos, había más humanidad que en todas las mansiones de mis hijos juntas. Aquí es donde el legado de Leopoldo florecería. Mi primera pequeña victoria fue sutil, casi imperceptible para el mundo, pero para mí fue un terremoto de dignidad recuperada. Siguiendo el consejo de Arturo, el abogado, el primer paso era liquidar un pequeño paquete de acciones, uno de los más antiguos y rentables, para tener liquidez y empezar a mover las piezas. Para ello, necesitaba actualizar mi firma en el banco, el mismo banco donde Sebastián tenía a su gestor personal de confianza. Fui a la sucursal central, pidiendo cita con el director, no con un empleado cualquiera. Mi apariencia, la de siempre, la de una anciana modesta, generó cierta condescendencia inicial. Sin embargo, cuando Arturo me acompañó y puso sobre la mesa los documentos que acreditaban mi posición como titular de una cuenta de inversión preferente que llevaba inactiva 10 años, la actitud del director cambió de forma cómica. Pasó del tuteo paternalista al Doña Regina, más respetuoso que he oído en mi vida. Vi el pánico en sus ojos al pensar que su cliente estrella, mi hijo, no tenía idea del calibre de la cuenta de su pobrecita madre. Salí de allí sintiendo que había recuperado el control. Esa misma tarde, recibí una llamada de Sebastián, el director del banco, obviamente nervioso. Se había puesto en contacto con él. La voz de mi hijo al otro lado del teléfono era una extraña mezcla de confusión y una incipiente, mal disimulada codicia. «Mamá, me ha llamado el director. ¿Qué es eso de una cuenta de inversión? Papá te dejó algo de dinero. ¿Por qué no me habías dicho nada? Tenemos que hablar. Hay que gestionar eso bien. Podrías cometer un error». Escuché su monólogo con una calma glacial. Por primera vez, era él quien me buscaba, quien necesitaba algo de mí. Le respondí con una voz dulce pero firme. «Sebastián, hijo, son solo unos pequeños ahorros de tu padre para mis cosas. No tienes de qué preocuparte. Está todo controlado». La simpleza de mi respuesta lo descolocó por completo. Colgué el teléfono y sonreí. La primera semilla de la duda había sido plantada. El poder, por primera vez, estaba cambiando de manos, y esta sensación era solo el principio. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido, si sentiste ese momento exacto en que la balanza empieza a inclinarse a tu favor. Mi siguiente movimiento fue empezar a desprenderme de algunas cosas de la casa. Puse a la venta online, a través de una plataforma de antigüedades, algunos muebles y objetos que mis hijos siempre habían despreciado, pero que tenían un valor considerable. Un viejo escritorio de roble que perteneció a mi abuelo, una colección de porcelana que Verónica calificó, una vez, de cachivaches. Para mi sorpresa, y gracias a la valoración de un experto que Arturo me recomendó, los objetos se vendieron rápidamente y por sumas que ni yo misma imaginaba. Con ese dinero, realicé mi primera donación anónima al refugio de San Francisco. Fue una cantidad modesta, lo suficiente para cubrir sus deudas más urgentes y comprar comida y medicinas para varios meses. La directora me llamó, con la voz quebrada por la emoción, para darme las gracias por mi ayuda como voluntaria. Al haberles puesto en contacto con el benefactor anónimo, sentí una alegría pura, genuina, que no sentía desde hacía años. Esta primera donación tuvo un efecto inesperado. Rosaura, que seguía mis escasos movimientos a través de una vecina chismosa, se enteró de que había vendido los muebles de la abuela. Me llamó, indignada. «Mamá, ¿cómo has podido? ¿Vender esas cosas? Son recuerdos de familia. Si necesitabas dinero, solo tenías que pedírmelo. ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás volviendo senil?» Su hipocresía era casi cómica. Los mismos objetos que había ridiculizado durante años, de repente se convertían en tesoros familiares, ahora que tenían un valor monetario. Su preocupación no era por los recuerdos, sino por la herencia que ella sentía que se le estaba escapando de las manos. Le respondí con la misma calma que a su hermano. «Hija, eran solo trastos viejos cogiendo polvo. Necesitaba espacio, y el dinero lo usé para una buena causa que me hace feliz.
El concepto de hacer algo que me hace feliz era tan ajeno a ella que la dejó sin palabras. La segunda mini revelación fue más audaz. Arturo Méndez había finalizado la liquidación de una parte importante de las propiedades inmobiliarias. El capital que ahora manejábamos era inmenso, una cifra con tantos ceros que me mareaba. El siguiente paso era constituir legalmente la donación principal. Para ello, organicé, con la ayuda de Arturo, una pequeña reunión en mi casa. Invité a la directora del refugio, a un notario y a un periodista de un pequeño periódico local, un joven idealista que se dedicaba a cubrir historias de interés comunitario. Les expliqué que quería hacer un anuncio importante relacionado con el futuro del refugio de San Francisco. La expectación era palpable. Mis hijos, por supuesto, no sabían nada de esto. Estaban demasiado ocupados intentando descifrar mis movimientos extraños y mis gastos impulsivos, sin sospechar la verdadera escala de lo que estaba a punto de suceder. El plan estaba en marcha, y yo me sentía como la directora de una orquesta que, tras un largo silencio, se prepara para dar la entrada a todos los instrumentos en una sinfonía final. Mi casa, que durante tanto tiempo fue el escenario de mi soledad, se estaba convirtiendo en el cuartel general de mi renacimiento. El viejo escritorio de mi abuelo había sido reemplazado por una mesa de trabajo donde Arturo y yo extendíamos planos y documentos. El teléfono, que antes solo sonaba para traerme malas noticias o recordarme mi irrelevancia, ahora era una herramienta de acción. Llamaba a tasadores, a asesores, a organizadores. Estaba aprendiendo un nuevo lenguaje, el lenguaje del poder y la influencia, y descubrí, para mi sorpresa, que se me daba bastante bien. La Regina que tejía bufandas había dado paso a la Regina que tejía destinos. Mis hijos, mientras tanto, estaban cada vez más nerviosos y desorientados. Su mundo tan predecible se había vuelto inestable. La madre sumisa y necesitada que ellos conocían estaba actuando de forma autónoma e impredecible. Empezaron a llamarme más a menudo, pero sus conversaciones ya no eran monólogos sobre sus vidas. Ahora estaban llenas de preguntas indirectas, de intentos torpes por averiguar qué estaba pasando. ¿Y qué tal todo por casa, mamá? ¿No necesitas que te echemos una mano con las cuentas? ¿Estás segura de que ese abogado es de fiar? En estos tiempos hay mucho estafador que se aprovecha de la gente mayor. Su falsa preocupación era tan transparente que me costaba no reír. Estaban asustados, y su miedo era la confirmación de que iba por el buen camino. Estaban probando, por primera vez, el sabor de la incertidumbre que ellos me habían servido como plato principal durante años. Un día, Sebastián se presentó en mi puerta sin avisar, con una caja de pastas bajo el brazo y una sonrisa forzada. Era la primera vez que venía por iniciativa propia en meses. Intentó adoptar un tono conciliador. «Mamá, he estado preocupado por ti. Te noto rara, distante. Sabes que puedes confiar en mí para lo que sea». Se sentó en el salón, mirando a su alrededor, intentando detectar cualquier cambio, cualquier pista. Yo le serví un café y actué con total naturalidad. Hablamos del tiempo, de banalidades. No le di ninguna información, ninguna explicación. Su frustración era palpable. Se fue con la misma confusión con la que había llegado, pero ahora con una nueva capa de sospecha. Sabía que algo grande estaba pasando, y lo que más le aterraba era que él no formaba parte de ello. El control se le había escapado de las manos, y eso era algo que su ego no podía soportar. Rosaura intentó otra táctica, la victimización. Me llamó llorando, diciendo que no entendía por qué la estaba apartando de mi vida, que siempre habíamos estado muy unidas. Me acusó de ser secretista y desconfiada. Fue una actuación digna de un Oscar. Mientras la escuchaba, yo repasaba mentalmente la lista de humillaciones, la Nochebuena, el cumpleaños de Mateo, el chantaje con los nietos, su intento de manipularme con la culpa, que antes habría funcionado a la perfección, ahora rebotaba contra el muro de mi nueva resolución. Le dije con una voz serena: «Hija, no te estoy apartando. Simplemente estoy ocupada con mis propios proyectos. Ya sabes, como tú». Usar sus propias excusas en su contra fue una pequeña satisfacción que me permití. La conversación terminó abruptamente,
El tablero de ajedrez estaba listo para el jaque mate. Cada una de estas pequeñas victorias me fortalecía, me reafirmaba en mi decisión. Estaba desmantelando, pieza por pieza, la imagen que ellos habían construido de mí. Ya no era la viejecita desvalida, sino una mujer con recursos, con un plan y con aliados. Estaba demostrándoles, y sobre todo, a mí misma, que mi valor no dependía de su aprobación. El dinero, ese mismo dinero que los había corrompido a ellos, se estaba convirtiendo en mi herramienta de empoderamiento. No para comprar lujos, ni para vivir una vida de excesos, sino para comprar algo mucho más valioso, mi libertad y mi paz interior. La justicia silenciosa de Leopoldo estaba a punto de manifestarse, y el estruendo de su silencio sería ensordecedor. La tensión en el ambiente familiar era casi eléctrica. Mis hijos hablaban entre ellos, elaborando teorías, cada una más disparatada que la anterior. ¿Tenía un amante secreto? ¿Que me estaba sacando el dinero? ¿Me había unido a una secta? ¿Estaba enferma y no se lo quería decir? La posibilidad más simple y obvia, que yo estuviera tomando las riendas de mi propia vida por voluntad propia, ni siquiera se les pasaba por la cabeza. En su egocentrismo, no podían concebir un universo donde su madre tuviera una existencia independiente de la de ellos. Esta ceguera autoimpuesta sería su perdición. Se estaban preparando para el escenario equivocado, y cuando el telón se levantara, se encontrarían en el centro del escenario, deslumbrados por una verdad que nunca vieron venir. El día elegido llegó con un sol pálido de invierno, como si el cielo mismo contuviera la respiración. Mi casa, habitualmente un remanso de paz, bullía con una energía contenida. Arturo Méndez estaba a mi lado, sereno y reconfortante. La directora del refugio, María, había venido con 2 de sus voluntarios más antiguos, sus rostros una mezcla de esperanza y nerviosismo. El joven periodista, Miguel, preparaba discretamente su pequeña cámara y su bloc de notas en un rincón. Yo había preparado café y galletas como si fuera una reunión de domingo cualquiera, pero el objeto que descansaba sobre la mesa del comedor, tapado con un paño de terciopelo, delataba la solemnidad del momento. Estábamos todos reunidos, esperando, cuando el timbre sonó con una insistencia agresiva. Sabía quiénes eran. Una vecina, a la que le había pedido sutilmente que estuviera atenta, me había enviado un mensaje hacía 10 minutos. «Regina, tus hijos acaban de aparcar en la esquina. Vienen con cara de pocos amigos». Era la hora. Abrí la puerta y me encontré con Sebastián y Rosaura, flanqueados por sus respectivos cónyuges, Verónica y Mauricio. Sus rostros eran una máscara de preocupación fingida que apenas ocultaba su ira y su codicia. «Mamá, ¿qué es todo esto? ¿Quién es esta gente?», exclamó Sebastián, intentando entrar a la fuerza, su mirada recorriendo la estancia con desconfianza. «Nos ha llamado la vecina. Dice que hay gente extraña en casa, que estás firmando papeles. ¿Te están engañando? ¿Estás regalando tu dinero?». Rosaura, con lágrimas de cocodrilo en los ojos, añadió: «Mamá, por favor, confía en nosotros. Solo queremos protegerte. No firmes nada sin que lo veamos». Los dejé entrar, cerrando la puerta suavemente detrás de ellos. Mi calma parecía desconcertarlos, desarmar su agresividad. Los conduje al salón, donde todos los presentes los miraban en un silencio expectante. La trampa estaba puesta, y ellos habían entrado de cabeza. «Hijos, qué sorpresa», dije con una voz tan tranquila que hasta yo me asombré. «No esperaba vuestra visita, pero, ya que estáis aquí, podréis ser testigos de un momento muy feliz para mí». Me acerqué a la mesa del comedor y, con un gesto lento y deliberado, retiré el paño de terciopelo. Debajo había un cheque simbólico, de esos de gran tamaño que se usan en los actos benéficos. Estaba hecho a nombre del Refugio de San Francisco. La cantidad escrita en él era tan grande, tan astronómica, que por un segundo mis hijos se quedaron sin aire, parpadeando, como si no pudieran procesar las cifras. El murmullo ahogado de Verónica fue lo primero que se oyó. «¿Eso es real? ¿Ese número es real?». El silencio que siguió fue denso, pesado, cargado de incredulidad y de un pánico que empezaba a aflorar en sus ojos. El periodista, Miguel, levantó su cámara discretamente, capturando el momento.
Sebastián fue el primero en reaccionar. Su rostro enrojeció de furia. «¿Te has vuelto completamente loca?», gritó señalando el cheque. «Ese es nuestro dinero. Es la herencia de papá. No puedes regalar nuestro futuro a un montón de perros callejeros». Rosaura, por su parte, rompió en un sollozo que ya no era fingido, sino de pura desesperación. «Mamá, ¿cómo puedes hacernos esto? Después de todo lo que hemos hecho por ti, te hemos cuidado, te hemos apoyado». Las palabras «nuestro dinero» y «nuestro futuro» resonaron en la habitación, desnudando su verdadera motivación ante todos los presentes. El abogado, Arturo Méndez, carraspeó y dio un paso al frente, interponiéndose entre ellos y yo. «Me temo que están en un error», dijo con una voz grave y autoritaria. «Este dinero pertenece, única y exclusivamente, a la señora Regina Morales, y ella, en pleno uso de sus facultades, ha decidido donarlo a una causa noble». La máscara de hijos preocupados se desintegró, revelando la cara descarnada de la avaricia. Mauricio, siempre el estratega, intentó un último recurso. «Esto es ilegal», espetó, mirando al notario. «Mi suegra no está bien. Es una mujer mayor y vulnerable. Claramente está siendo manipulada por esta gente. Impugnaremos esta donación». Pero el notario, un hombre serio e imperturbable, simplemente levantó una ceja. «Señor, he mantenido una larga conversación con la señora Morales y le aseguro que su lucidez es envidiable. Además, contamos con un certificado médico reciente que lo acredita. Todo el Sierswensfea proceso es perfectamente legal e irrevocable». Cada palabra era un clavo más en el ataúd de sus esperanzas. Verónica, por su parte, estaba pálida, mirando el cheque con una expresión de horror, como si viera todos sus bolsos de diseño y sus viajes de lujo desvanecerse ante sus ojos. Fue entonces cuando tomé la palabra, y mi voz, aunque suave, llenó cada rincón de la sala. «Este dinero», comencé, mirándolos fijamente a los ojos, uno por uno, «es, efectivamente, la herencia de vuestro padre. Un padre al que considerabais un hombre simple, sin ambiciones. Pero él fue más listo y más previsor de lo que nunca imaginasteis. Y me dejó una instrucción muy clara: usar este legado para asegurar mi felicidad y mi dignidad». Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. «Durante 10 años he guardado este secreto, esperando que el amor y la gratitud que os dimos florecieran. En lugar de eso, he recibido desprecio, humillación y abandono. Me habéis considerado una carga, un estorbo, una cuenta bancaria a exprimir. Así que he decidido seguir el consejo de vuestro padre. Me giré hacia María, la directora del refugio, cuyo rostro estaba bañado en lágrimas de pura gratitud. Le entregué el cheque simbólico y un sobre que contenía la documentación legal. «María, el legado de mi marido, Leopoldo, un hombre que amaba a los animales, ahora es vuestro. Salven vidas, construyan un futuro. Den el amor incondicional que este mundo tanto necesita». El flash de la cámara del periodista capturó el momento del apretón de manos, el contraste brutal entre mi sonrisa serena y los rostros descompuestos de mis hijos. Sebastián parecía a punto de explotar, con una vena latiéndole en la sien. Rosaura se había derrumbado en un sillón, sollozando sin control. Mauricio y Verónica estaban petrificados, sus mentes calculadoras intentando asimilar la magnitud de la catástrofe financiera que acababa de caer sobre ellos. El periodista, Miguel, se acercó a mis hijos. ¿Querrían hacer algún comentario sobre este extraordinario gesto de generosidad de su madre? La pregunta fue como echar sal en la herida. Sebastián lo fulminó con la mirada, incapaz de articular palabra. Rosaura escondió el rostro entre las manos. Fue Verónica quien, perdiendo los estribos, siseó: «Esto es un robo. Esa vieja loca nos ha robado». La palabra «vieja loca», dicha delante de testigos y de un periodista, fue su error final. Miguel lo anotó todo, su rostro impasible, pero sus ojos brillando con la emoción de tener la historia del año. La humillación de mis hijos ya no era privada. Estaba a punto de convertirse en un asunto público. Habían venido a mi casa esperando encontrar a una víctima fácil de manipular, y se encontraron con una reina que acababa de mover la pieza final
en una partida de ajedrez que ellos ni siquiera sabían que estaban jugando. «Creo que es hora de que os vayáis», dijo Arturo con una firmeza que no admitía réplica. «La señora Morales tiene mucho que celebrar». Salieron de mi casa tropezando, empujándose, como si huyeran de un incendio. No hubo despedidas, no hubo una última mirada, solo el sonido de sus pasos apresurados y el portazo de la calle. Cuando se fueron, un silencio profundo llenó la sala, pero no era un silencio incómodo. Era un silencio de paz, de justicia cumplida. María me abrazó con una fuerza que me conmovió, susurrando «gracias» una y otra vez. Los voluntarios aplaudieron. Yo miré el retrato de Leopoldo sobre la chimenea y le guiñé un ojo. «Lo hicimos, mi amor», susurré. La batalla había terminado. Había perdido a mis hijos, tal vez para siempre, pero había recuperado algo infinitamente más valioso. A mí misma. El clímax no fue una explosión de ira, sino una implosión de su arrogancia. Se vieron reflejados en el espejo de la verdad, y la imagen que les devolvió fue la de unos seres egoístas y desagradecidos. Su codicia, expuesta a la luz, los dejó desnudos y vulnerables. Vinieron a mi casa como depredadores, sintiendo el olor de la sangre, de la debilidad. Pero la presa se había convertido en cazadora, y la trampa no era para mí, sino para ellos. El cheque gigante no era solo un trozo de cartón con números, era un símbolo, era la materialización de todos mis sacrificios, de todo el amor que ellos habían despreciado, transformado ahora en un regalo para quienes sí sabrían valorarlo. Y sus rostros de shock, de pura y atónita avaricia, serían la imagen que me acompañaría, no con rencor, sino con la serena satisfacción de haber hecho finalmente lo correcto. La noticia corrió como la pólvora. El artículo de Miguel en el periódico local, titulado «El legado del corazón. Anciana dona la fortuna familiar a un refugio de animales», fue solo el principio. La historia fue recogida por medios nacionales, convirtiéndose en un pequeño fenómeno viral. Las fotos del rostro descompuesto de mis hijos junto a mi sonrisa serena se convirtieron en un meme que representaba la ingratitud filial. Para Sebastián, las consecuencias profesionales fueron devastadoras. Clientes importantes, preocupados por la imagen pública, empezaron a distanciarse. Perdió un contrato millonario para diseñar un centro cultural, precisamente porque el principal patrocinador era un conocido filántropo y amante de los animales. Su reputación de hombre familiar y exitoso, tan cuidadosamente construida, se hizo añicos, revelando al hombre ambicioso y cruel que se escondía debajo. Verónica, por su parte, fue marginada de su círculo social. Ninguna de sus amigas quería ser asociada con la nuera horrible de la que todo el mundo hablaba. Su pérdida no fue solo financiera, fue la aniquilación de su estatus. Para Rosaura y Mauricio, el golpe fue más social y personal. En la exclusiva urbanización donde vivían, donde la apariencia lo es todo, se convirtieron en los parias. Las otras madres del colegio evitaban a mi hija, y Mauricio fue objeto de burlas en su club de campo. La humillación pública los envenenó por dentro, generando recriminaciones constantes entre ellos. Mauricio culpaba a Rosaura por no haber sabido controlar a su madre, y ella le reprochaba a él haberla alejado de mí con sus consejos egoístas. Su matrimonio, construido sobre la base de un proyecto de vida materialista, empezó a mostrar grietas profundas al desaparecer la perspectiva de la gran herencia. Perdieron amigos, respeto y, lo más importante, la fachada de familia perfecta que tanto se habían esforzado por mantener. Su castigo fue tener que vivir con las consecuencias públicas de sus decisiones privadas, una condena mucho más dura que cualquier pérdida económica. Mientras ellos se hundían en el fango de su propia creación, mi vida florecía de una manera que nunca creí posible. El refugio de San Francisco, rebautizado como Hogar Leopoldo y Regina Morales, se transformó. Con los fondos, no solo saldaron deudas, sino que construyeron nuevas y modernas instalaciones, contrataron a un equipo de veterinarios a tiempo completo y pusieron en marcha programas de terapia asistida con animales para niños y ancianos. Me convertí en una presencia constante allí, no como una dueña, sino como una voluntaria más. La madrina del refugio, me llamaban.
Encontré una nueva familia entre los voluntarios y el personal, gente de todas las edades unida por un propósito común. Y lo más importante, encontré el amor incondicional en los cientos de ojos agradecidos de los animales a los que habíamos salvado. Mi casa, antes silenciosa, ahora siempre tenía la compañía de algún perro o gato en recuperación temporal. Mi espíritu, que había estado encogido y gris durante tanto tiempo, recuperó sus colores. Me sentía rejuvenecida, llena de una energía y un propósito que me impulsaban cada mañana. Comencé a dar pequeñas charlas en colegios sobre la importancia del respeto a los mayores y a los animales. Descubrí que mi historia, lejos de ser solo un drama familiar, inspiraba a otras personas que se sentían invisibles y subvaloradas. Recibía cartas y correos de desconocidos, dándome las gracias por mi valentía. Dejé de ser la viuda de Leopoldo o la madre de Sebastián y Rosaura. Volví a ser Regina Morales, una mujer con voz propia, con una vida rica y plena, que no dependía de nadie más que de mí misma. Cambié las tardes de tejido solitario por paseos por el campo con una jauría feliz y el silencio de mi hogar por el ronroneo constante de la gratitud. ¿Hubo reconciliación? Esa es la pregunta que todos me hacen. Unos meses después del escándalo recibí una carta de Rosaura. Estaba llena de disculpas, de arrepentimiento, de súplicas de perdón. Decía que me echaba de menos, que se había equivocado, que Mauricio y ella estaban en terapia. Unas semanas después, apareció Sebastián en mi puerta, visiblemente más delgado, con ojeras. También él pidió perdón, admitiendo que la ambición lo había cegado. Fue la primera vez en años que los vi despojados de su arrogancia, vulnerables. Escuché a ambos con atención, con el corazón abierto, pero también con la sabiduría que la experiencia me había otorgado. El perdón, les dije, es un camino, no un destino, y ese camino no se recorre con palabras, sino con hechos, y llevaría mucho, mucho tiempo. No les cerré la puerta, pero tampoco la abrí de par en par. Establecí mis condiciones, con una calma que demostraba que el poder en nuestra relación había cambiado para siempre. Las visitas serían en mi territorio, bajo mis términos. No habría más reuniones en restaurantes, caros para mantener las apariencias, sino tardes de voluntariado en el refugio, limpiando jaulas y paseando perros. Quería que vieran, que sintieran el mundo al que yo ahora pertenecía. Quería que entendieran que la riqueza que yo valoraba ya no tenía nada que ver con los ceros de una cuenta bancaria. Algunos domingos vienen. Son visitas incómodas, extrañas. Mis nietos, al principio confundidos, ahora disfrutan del contacto con los animales. Veo en mis hijos un atisbo de cambio, un esfuerzo genuino, pero la confianza, como un jarrón de porcelana roto, nunca vuelve a ser la misma por más que pegues los trozos. Mi nueva vida es más sencilla y, a la vez, infinitamente más rica que la anterior. Mis amigos son los voluntarios del refugio, el joven periodista Miguel, que se ha convertido en un nieto postizo para mí, y mi leal abogado Arturo, con quien comparto un café cada semana. He aprendido que la familia no siempre es la que te toca por sangre, sino la que eliges y la que te elige por el afecto y el respeto mutuo. Mi relación con mis hijos es una obra en construcción, y no sé cuál será el resultado final. He perdonado sus actos, pero no he olvidado el dolor, y ese recuerdo sirve como un ancla que me mantiene firme en mi nueva independencia. Ya no los necesito para ser feliz, y esa es la mayor libertad de todas. Si algún día reconstruimos nuestra relación, será sobre una base de igualdad y respeto, no de obligación y dependencia. Mi desquite no fue una venganza, fue una reasignación de recursos. Tomé el amor y el patrimonio que ellos no supieron valorar y lo invertí donde sí daría frutos de alegría y gratitud. Las consecuencias para ellos no fueron un castigo impuesto por mí, sino el resultado natural de sus propias acciones. Cosecharon lo que sembraron. Yo, por mi parte, descubrí que el nido vacío del que tanto había temido, en realidad podía convertirse en una pista de despegue hacia una nueva vida, una que yo misma pilotaba. Y en el silencio de mis noches, ya no hablo con el retrato de Leopoldo con tristeza, sino con una alegre complicidad. Sé que estaría orgulloso, no por el dinero,
sino porque finalmente aprendí la lección que él siempre intentó enseñarme, que la mayor herencia que uno puede dejar es el ejemplo de una vida vivida con dignidad. Si algo he aprendido en este último tramo de mi viaje, es que el amor no debe ser nunca una jaula, ni siquiera una de oro. Durante gran parte de mi vida, creí que amar significaba dar sin medida, sacrificar sin condiciones, perdonar sin límites. Construí una jaula de abnegación a mi alrededor, pensando que así protegía a mis seres queridos, cuando en realidad solo me estaba anulando a mí misma y enseñándoles a ellos que mi amor era un recurso inagotable y sin valor. La verdadera generosidad, ahora lo entiendo, empieza por una misma. Comienza con el respeto a la propia dignidad, con la valentía de poner límites y decir basta. Porque un amor que te exige desaparecer, un afecto que te pide que te hagas pequeña para que otros puedan sentirse grandes, no es amor, es una forma de servidumbre. Y ninguna madre debería ser sierva de sus propios hijos. El verdadero legado, el que perdura más allá del dinero y las propiedades, no se mide en lo que dejas para tus hijos, sino en lo que dejas dentro de ellos. Leopoldo y yo nos esforzamos por dejarles valores de honestidad, trabajo y lealtad. Pero la vida, con sus tentaciones de éxito fácil y gratificación instantánea, les ofreció un camino diferente. Y ellos lo tomaron. Mi acto final no fue para desheredarlos de un patrimonio material, sino para recordarles la existencia de otro tipo de riqueza que habían olvidado, la de la empatía, la gratitud y el respeto por los sacrificios ajenos. La familia no es un derecho de nacimiento, es un jardín que debe cultivarse cada día, con pequeños gestos, con llamadas que importan, con presencias que sanan. Si no se riega con cariño y se abona con gratitud, hasta las raíces más profundas terminan por secarse. La soledad puede ser una maestra muy dura, pero sus lecciones son inolvidables. En el silencio de mi casa vacía, aprendí a escuchar mi propia voz, a reconocer mis propios deseos, a valorar mi propia compañía. Descubrí que la felicidad no es un evento multitudinario, sino un estado del alma que se puede encontrar en el ronroneo de un gato rescatado o en la sonrisa agradecida de un voluntario. A todas las personas que, como yo, se han sentido invisibles, que han dado todo a cambio de migajas, quiero decirles que nunca es tarde para reclamar vuestra historia. Nunca es tarde para tomar la pluma y escribir vuestro propio final, uno donde seáis los héroes y no las víctimas. La mayor justicia que podemos hacer no es la que se ejerce contra otros, sino la que nos concedemos a nosotros mismos al decidir, por fin, ponernos en primer lugar. Aprendí que la gratitud es un músculo que, si no se ejercita, se atrofia. Mis hijos se acostumbraron tanto a recibir que olvidaron cómo dar las gracias. Dieron por sentado mi amor, mi tiempo, mis sacrificios, como si fueran el aire que respiraban, sin darse cuenta de que, incluso el aire, puede llegar a faltar. Ahora, están aprendiendo a respirar por su cuenta, a valorar lo que perdieron, y yo he encontrado un lugar donde la gratitud es el idioma oficial. Cada lametón de un perro, cada maullido suave, es un gracias más sincero que todas las palabras vacías que escuché durante años. La verdadera felicidad reside ahí, en mi tociencio. Dar valor a quien te valora, en invertir tu amor donde te sea devuelto. No necesariamente en la misma forma, pero sí con la misma intensidad y pureza. Mi historia llega a su fin, pero espero que su eco resuene. No es una historia de venganza, sino de renacimiento. La historia de una mujer que tuvo que perder a su familia para encontrarse a sí misma y, en el proceso, crear una nueva, más grande y más auténtica. El amor más grande es el que nos enseña a ser libres, y a veces eso implica liberar a otros de la obligación de amarnos y liberarnos a nosotros de la necesidad de su amor. Si mi viaje te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, suscríbete y acompáñame, porque todos tenemos una historia que merece ser contada, y quizás, al compartir las nuestras, ayudemos a otros a encontrar la fuerza para empezar a escribir la suya,